No sé si ha empezado, si no, sí, ahora sí. Así que muy buenas tardes o muy buenos días a todas y a todos. Bruno Ferrer y yo les damos la bienvenida a esta última sesión del ciclo Donde y última sesión de las 2 temporadas que hemos tenido el placer de organizar en el semestre pasado y este semestre. Ha sido realmente para nosotros un placer tenerlos a todos aquellos que están aquí, que han presentado, de hecho, y quizás a otros que no están presentes. Hemos iniciado esta serie de conferencias y de presentaciones en un momento un poco problemático, ¿no? A nivel mundial, que todos hemos vivido de manera distinta. Y precisamente ha sido un momento en el cual cada uno ha podido experimentar su lugar, la relación con los lugares a los cuales no podía tener acceso y además del contexto bien particular en el que se se iniciaron estas 2 temporadas, teníamos interés, Bruno y yo, también por estas cuestiones un poco antes. Así que la pandemia ha sido como ha sido como el kairos, como el momento oportuno para reflexionar más a fondo sobre este tema. Así que esta sesión de hoy va a ser una sesión un poco distinta a las pasadas, a las sesiones anteriores. Vamos, Bruno y yo, a presentar una síntesis del trabajo que hemos hecho en estas 2 temporadas con la ayuda de ustedes, este trabajo colaborativo que nos ha gustado muchísimo. Y tenemos el placer y el gusto de tener hoy de nuevo a Eduardo Rodríguez Lalo y César Cardona Morales para discutir o abrir pistas o reflexiones sobre los temas que, según Bruno y yo, se destacaron en estas 2 temporadas sobre el lugar. Así que, Bruno, te dejo iniciar la presentación de la síntesis y yo seguiré, y cuando lleguemos al final de esta presentación, cederemos la palabra a Eduardo y a César para que nos digan qué temas le han sido de mayor interés o qué temas quieren profundizar sobre la cuestión del lugar que se ha presentado en estas 2 temporadas. Bruno, no se te escucha. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Estaba agradeciendo también a Etienne, además de los participantes, porque gran parte del peso de estos ciclos lo ha tenido Etienne, de organizar, de coordinar, ¿no? Y nada, yo he hecho mis cositas, ¿no? Y sobre todo cuestiones técnicas y tal, pero nada, que sin Etienne no hubiera sido posible todo esto, y la idea yo creo que fue también de Etienne. Así que gracias a todos y también a Etienne. Bien, voy a leer el primer párrafo, que es como introductorio, después vamos a ir a los diferentes temas que tiene y yo más o menos identificamos. Volvemos, agradecemos la contribución de todos los participantes a estos 2 ciclos, no solo por el contexto difícil en que se hicieron, ya tienen hablado de eso, ¿no? Sino también por la diversidad de temas y acercamientos que nos han presentado. Las 2 temporadas del ciclo han señalado la pertinencia del lugar como objeto de estudio, no solo por su relación con temas polémicos de la actualidad, como por ejemplo la naturaleza en tanto espacio de conquista económica, sino por su importancia general como marco de inteligibilidad de las múltiples facetas de nuestra relación con el mundo, política, económica, social y estética. Esa diversidad de las dimensiones del lugar fue reflejada por la gran diversidad de disciplinas desde las cuales fue estudiado, entre otras la historia del arte, la geografía, la filosofía o las prácticas artísticas, sean plásticas o literarias. Tuvimos, por ejemplo, la contribución de Paco, de Francés, que está con nosotros, sobre la radio, etcétera, y la geografía. A la luz de todas las intervenciones, el lugar ha revelado ser un marco de particular eficacia teórica, no solo por su flexibilidad en términos de escala, desde el tiempo limitado del cuarto, del espacio limitado del cuarto o del estudio de radio, el lugar particular del campo de concentración o de la ciudad en general y de ciudades específicas, hasta el mundo y la naturaleza en general,
sino también por su carácter catalizador de las preocupaciones y tensiones implicadas en el concepto del habitar como condición universal común, pero vivida en formas muy diversas. Y ahora viene los aspectos, identificamos 6 temas, aspectos, conjuntos de temas en realidad o enfoques que nos parecieron más interesantes. Las presentaciones han destacado una serie de perspectivas y puntos de enfoque principales y relacionados entre sí. El primero fue la ciudad. La ciudad ha revelado ser un tema de particular interés y aquí enumeramos pues los diferentes contribuciones que tenían que ver con el tema, ¿no? Pablo Cristina Pereira, Erandina Afonso, Luisa Martínez, Giacomo María Salerno, yo mismo, Cezanne, Eduardo, que discutieron sobre el espacio de la ciudad o el espacio de la ciudad parte de los textos con los que dialogaban, ¿no? Y Julie con su trabajo sobre las huellas en la ciudad, entre otras cosas. El hecho de que la mayor parte de la población mundial vive ahora en espacios urbanos invita a preguntarse, más allá de los retos políticos y sociales implicados por este fenómeno mundial, en qué medida podemos pensar el lugar fuera de esta dimensión. Es decir, hasta qué punto la perspectiva sobre los lugares que no son urbanos se ancla en un andamiaje teórico elaborado en y para la ciudad. Este asunto es de particular importancia para pensar la naturaleza y cómo habitarla, y es que se presta a un habitarla. También hay que preguntarse si el concepto de naturaleza es apropiado, pero eso es otra discusión, ¿no? Cabe señalar también la importancia del lugar urbano como lugar dotado de capas acumuladas de significados en constante evolución, en conexión con el paso del tiempo y la resignificación de los espacios, con lo que esto implica. Finalmente, quizás se haga hasta necesario el cuestionamiento de los límites y el propio concepto de ciudad, o al menos considerar en la línea de lo que se ha apuntado antes, cómo otras formas de vivir dar significado y hasta habitar el mundo extraurbano no están condicionadas o hasta enmarcadas por las categorías y marcos pensados por y para aquello que en su momento se llamó ciudad. Aquí teníamos como una pregunta, no sé si queremos comenzar por lo que quieran reaccionar Cezanne y Lalo, o si seguimos, no sé. ¿Qué crees, Etienne? ¿Hago las preguntas del párrafo como tal? Sí, creo que puedes seguir con ¿Sí? este aspecto y Eduardo y César nos dirán si quieren hablar sobre este aspecto o si podemos pasar al punto siguiente. Perfecto. Claro, nos preguntamos desde diferentes puntos de vista, pero nos interesaría saber si lo desean, ¿no? ¿Qué piensan de la literatura, de la práctica del escribir, ¿no? Si realmente la ciudad y el espacio urbano están irremediablemente conectados con la escritura, ¿no? Y como sucede solemos pensar en ciertos géneros literarios que tienen necesariamente que suceder la acción dentro de un contexto urbano, pero no sé cómo ustedes piensan o experimentan o la relación entre la escritura y la ciudad, ¿no? Literatura y ciudad. Si quieren hablar de eso ahora o si no pasamos al siguiente enfoque. ¿César? Yo recuerdo un detallito, por ejemplo, yo recuerdo que si no quiero colarlo en algún momento en algún texto, o no sé si fue en la presentación, no recuerdo ahora, había hablado, por ejemplo, de eso, de la superposición de las historias que hay debajo del piso, ¿no? Del suelo que pisamos, los pasados que están ahí, por ejemplo. No, lo que quieran hablar. Bueno, ahí siempre hay una relación de la escritura de la ciudad que a mí siempre me ha llamado. Ay, no se oye. Ahora. Ya, ¿me oye? Sí, ahora, bien. Hay una relación particular que a mí siempre me ha llamado la atención, al menos, ¿verdad? Desde que estoy en la universidad. Y me enfrenté precisamente con textos literarios filosóficos, y es la relación que tiene la ciudad con la escritura respecto a los diálogos platónicos, ¿no? Hay uno de los diálogos de Platón en donde uno de los comensales comenta en la mesa donde están dialogando, que casi siempre, ¿verdad?, está fuera de la ciudad o intenta estar más o menos fuera de la ciudad, y comenta en son de burla que encontró una especie de pergamino
en una especie de tenderete al lado de donde venden también otras, digamos, qué sé yo, comida y todo lo demás. Y un poco la burla de Sócrates y compañía era que la escritura se había prestado para el negocio. Y a mí esa relación con la escritura pues siempre me llamó la atención, ¿no? Porque, digamos, es como la filosofía tratando de preservarse del asunto de la reproducción, y alejándose a la misma vez, tratando de alejarse de los ciertos puntos de la ciudad, pero que estaban irremediablemente conectados con la ciudad, ¿no? Con lo que está fuera o de la academia, ¿no? Y un poco yo creo que la idea de la escritura, pues digamos, atraviesa tanto la filosofía como la literatura, sobre todo pensando en que no habría tal vez filosofía sin la literatura del teatro, ¿no? Es decir, digamos, hay un ensayo del diálogo que también está directamente relacionado con la explosión de la tragedia como especie, ¿verdad?, de lugar en donde se da la oralidad y la escritura, ¿no? Entonces, un poco es una relación de amor y odio, por un lado, porque de alguna forma el teatro podría casi convertirse, ¿verdad?, en la parte popular, en aquella parte de la filosofía que no queremos, ¿verdad?, que se popularice, y por otro lado, pues es necesaria ese diálogo teatral para que se manifieste entonces una escritura, un alejamiento del pensamiento, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que eso atraviesa toda la mirada hacia la literatura, ¿no? Habría que hacerle un salto hacia el siglo XIX y pensar entonces el alejamiento de los románticos de la ciudad, para internarse en el bosque, ¿no? Y alejarse de tal vez esa ilustración un poco, o ese despotismo ilustrado, ¿no? Yo creo que yo diría que mi ejercicio escritural está dando alrededor de eso, ¿no? En un diálogo siempre complicado entre la ciudad y la escritura. No sé si puedo ampliar esto, por supuesto, pero pues me gustaría, ¿verdad?, ponerlo en contexto, pensando sobre todas las cosas que el teatro, que es una especie también de escritura y que también nos plantea el asunto del lugar. Me explico. Cuando Aristóteles piensa la unidad de espacio, la unidad de lugar, y la unidad de lugar, la unidad de tiempo y la unidad de acción, en la poética está dando cuenta de precisamente un ejercicio que se puede hacer mejor en la ciudad, y de que ciertos géneros y ciertas cosas se pueden decir mejor a través de esa representación específica que tiene que ver con poder condensar el tiempo y los materiales. ¿Okay? Pues, por ejemplo, las épicas son más difíciles de trabajar en términos de representación, precisamente porque no hay tanta escenografía para manifestar, ¿verdad?, el paso del tiempo. Así que la regla de más o menos así, más o menos trazada, implicaría que hay una economía a la hora de representar, y que la ciudad está directamente relacionada con esa economía a la hora de representar. Entonces, pues yo creo, ¿verdad?, que estamos atravesados por algo que queremos representar, y a la misma vez no, y que la ciudad nos quita y a la misma vez nos añade, ¿no? Entonces, pues digamos que doy vueltas alrededor de esa aporía. Muchas gracias, César. Eduardo. Bueno, esto es uno de los grandes temas, sin duda, de la literatura y del pensamiento en general, desde hace varios siglos. Las ciudades existen en la conciencia de la mayor parte de la gente, en gran medida por la escritura. Y esa imagen es una imagen falsa. En todo caso, fue la imagen hija de un momento histórico particular que luego se hizo prestigiosa. Hablamos de Atenas como si la conocieran, ¿no? Estamos hablando de la Atenas, del muy exiguo legado que sobrevivió al cristianismo triunfal post-Constantino, a ese legado textual brevísimo, pero prestigiosísimo, ¿no? Y inventó Atenas,
nos inventa esa Atenas, en donde está esa imagen del teatro que habla Cézanne, donde está Aristóteles y donde están todos los demás. Pero eso es texto. O sea, eso es una experiencia de escritura y de lectura. Por otro lado, no hay que ir tan atrás, ¿no? Tenemos todas las imágenes de ciudades, tanto del mundo europeo como del mundo americano y otras, por supuesto, pero limitémonos a esas. O sea, los prestigios de ciudades como Londres o París, por ejemplo, están construidos sobre, en gran medida, la obra de sus autores. Y quedan como coaguladas en el tiempo. El París de la mentalidad generalizada nunca existió realmente, pero es un país de los años 50, un país de la posguerra. Hay varios, quizás el país de la vanguardia, el París de la vanguardia, ¿no? De comienzo del siglo XX, el París de Baudelaire, que fascinó tanto a Benjamin y demás, ¿no? Que no hablaríamos de él en muchísimo si no fuera por Benjamin, por los textos de Benjamin, ¿no? Porque si uno lee a Baudelaire, por ejemplo, el Sprint de París, ¿no? Los pequeños poemas en prosa, que es tan revolucionario en términos literarios y que es un gran texto sobre la ciudad, hubiera tenido probablemente una lectura bastante, yo creo, o especulo, ¿no? Circunstancial o anecdótica, de no haberle añadido una capa de textualidad muy espesa, ¿no? Benjamin, ¿no? Como viendo como en Baudelaire la expresión de todo un siglo, o por lo menos de la parte final del siglo XIX y de la cultura europea. Cosa que es altísimamente cuestionable, pero como metáfora funciona súper bien. Y el lenguaje está hecho por metáforas, no por realidades, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Londres y de Berlín y de las grandes ciudades, ¿no? Usualmente. San Juan o las ciudades de Puerto Rico igualmente siguen ese modelo, y las latinoamericanas, pensemos en dos ciudades literarias, ¿no? Construidas también por la literatura, México y Ciudad México y Buenos Aires, y así otras. Y San Juan llegó a la modernidad muy tarde y logró esa expresión de la ciudad muy tarde. Como yo muchas veces he recordado, hay una prólogo de la antología del 55, me parece que es la de René Marqués, ¿no? Eduardo, hemos perdido la conexión contigo. Está frisado. Sí, Eduardo, no sé si logras escucharnos, pero estás como inmovilizado en la pantalla y en el sonido también, no sé, no te escuchamos más. Discúlpanos. Volví. ¿Escucha? Sí, ahora sí. Ok, esto es lo que pasa. Estaba hablando de la antología del 55 con el texto de René Marqués, ¿no? Y él dice que hay esta novedad en esa nueva generación de escritores, que es la generación del 50 en Puerto Rico, de que tratan de la ciudad, una ciudad que estaba creciendo enormemente, que se estaba volviendo, como yo recuerdo en los pies de San Juan, San Juan, el área metropolitana de San Juan, es 2 veces el tamaño de París, donde tú estás ahora, Etienne, y París no es pequeño, ¿no? Entonces es esta ciudad descomunal que empieza a hacerse así, pero René Márquez entonces dice, mira, está viendo estas narraciones urbanas, pero la ciudad es un telón de fondo, es una ambientación, y eso todavía no lo hace un pensamiento de la ciudad o literatura de la ciudad. Yo creo que eso vino después. En mi trabajo yo tuve eso muy consciente y siempre quise como construir a partir de la ciudad, ¿no? Y particularmente de San Juan, donde yo he vivido la inmensa mayoría de mi vida, como decía, creo, en lo que presenté el semestre pasado,
un rectángulo imperfecto, ¿no? De pocos kilómetros, básicamente, ¿no? Donde me he movido, pues, toda una existencia. Pero nuevamente, esa es la importancia del lugar y la palabra. Cézanne es un ejemplo ejemplar, un ejemplo tremendo, ¿no? de eso, ¿no? Con Levitas Mon Amour, ¿no? El coger un espacio y que el espacio se vuelva un personaje, ¿no? Como a cierto punto yo he tratado también de hacer en algunos textos. Ahora, dicho todo eso, y es indudable el prestigio de los lugares, pero es un espejismo el pensamiento también, porque el único lugar verdaderamente es el lugar de la enunciación, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos aparentemente en sitios muy diversos, no tengo idea exactamente en dónde estamos, pero estamos compartiendo una pantalla. Yo le estoy hablando a una cosa, a un aparato, ¿no? Mi cuerpo es un torso, ¿no? Y como acabamos de ver hace un momento, desaparecí. Y lo único que cesa es la enunciación, ¿no? O sea, el texto es un intento de materialización de la enunciación. Los lugares son un anclaje para orientarnos, ¿no? De la enunciación, pero la enunciación está por encima de ella. En ese sentido, yo creo que las tradiciones preliterarias, o que ya siendo literarias, ignoran voluntariamente la escritura, son muy aleccionadoras. Por ejemplo, y Etienne podría hablar de eso mucho más que yo, una figura como Diógenes de Sinope, ¿no? O sea, y toda la corriente del cinismo antiguo, ¿no? De que en la medida de que su cuerpo se vuelve el lugar, ¿no? Su mente, porque ahí la enunciación se vuelve el lugar. Y lo mismo cabría decir de mucho del pensamiento que llamamos desde Occidente oriental, ¿no? Pero que esos términos son más que cuestionables, ¿no? Pero ahí hay toda una enorme conciencia, una práctica ya de milenios de un espacio que trasciende tanto el entorno inmediato, el lugar inmediato, como cualquier lugar mental, ¿no? Y lo que se vuelve entonces una exploración. El pensamiento se vuelve en una exploración justamente de lo enunciable, ¿no? Y de lo enunciado. Y hasta cierto punto una búsqueda de un más allá de esa posibilidad. O sea, que el lugar está ahí. Y yo creo que culturalmente nos hemos limitado al lugar, y eso está tremendo, es enormemente rico. El primero que lo ha hecho soy yo. O sea, gran parte de la vida. O sea, no lo estoy de ninguna manera censurando. Pero quizás es un espejismo de lo que hay atrás. Hay otros espacios, quizás más atados a la realidad, un poco más allá. Sí, muchas gracias. Creo que ambos trajeron la pregunta de cómo situarse cuando se habla de lugar, es decir, cómo es que determinamos el lugar en el que nos situamos y que servirá como de criterio para orientarnos. Y en efecto, lo que acaba de decir Eduardo sobre si determinamos como lugar una ficción que nos ayude a situarnos, o si lo situamos en el mismo cuerpo, o son todas experiencias del lugar y de su relación con lo que está fuera de este lugar. Así que eso también se relacionará con el tema número 3, que quizás puedo leer ahora.
pasando por alto. Oye, perdona, Etienne, Sí. y con el 2 también, que era sobre la relación entre imagen y lugar. El segundo foco era imagen y lugar, y la pregunta era, entre otras cosas, pues si estamos habitando los lugares o las imágenes de esos lugares, y hasta qué punto las imágenes de los lugares corresponden a los lugares y son traducibles en palabras o las palabras en imágenes. Eso era el segundo bloque temático, ¿no? Sí, entonces lo que puedo hacer es leer juntos el segundo y el 3 y de nuevo ceder la palabra a César y Eduardo, o no sé si quieres añadir tú algo, Bruno. Perfecto, sí, sí. Si queréis yo leo el segundo y tú lees el tercero. El segundo Ok, ya muy lo he bien. parafrasado, pero... Segundo punto, la relación entre imagen y lugar. También ha sido central, mencionamos los autores que han trabajado eso, ¿no? Los presentadores. La relación entre imagen y lugar. No solo se ha hablado de representaciones pictóricas o fotográficas de los lugares y de cómo estas representaciones construyen un imaginario de los lugares, sino también cómo los lugares suscitan la creación de imágenes físicas o mentales, como si una característica del lugar fuese ser una fuente de imágenes para producir y para proyectar, como si se habitara más la imagen del lugar que el lugar mismo, o como si habitar el lugar fuese habitar sus imágenes. En ese sentido, cabría preguntarse hasta qué punto imágenes y palabras son equivalentes o traducibles entre sí, si realmente el lugar puede ser dicho, descrito o recreado mediante, por ejemplo, la palabra escrita. Dicho de otro modo, ¿puede un lugar crearse o recrearse en o con la literatura? Así que eso para el segundo punto sobre relación entre imagen y lugar. Y el tercer punto es el siguiente. También fue decisivo el tema del lugar en tanto espacio de negociación de la frontera material y simbólica entre el interior y el exterior. Tanto el dormitorio, presentado por Laura Bravo, como el estudio de radio, presentado por Francesc, o el carro, que era importante en la presentación de Cézanne, sin olvidar el campo de concentración y exterminación que presenté yo, o la ciudad, presentada por Paula y Grandina, o la naturaleza, que fue el tema de la presentación de Anaira. Todos esos lugares fueron examinados como espacios privilegiados de la relación que cada lugar tiene con sus otros, es decir, con los demás lugares con los que se articula de diferentes modos. Y en ese sentido, nos pareció que el lugar no era meramente una cápsula cerrada, ni tampoco un mundo a escala reducida, sino el laboratorio de la construcción de estas dos esferas mediante las cuales se construye una aprehensión concreta de lo universal. Estas dos esferas, es decir, el interior y el exterior. Y nuestra pregunta sería saber si se considera el escritor y su escritura como un lugar, algo que se conecta con lo que explicó Eduardo, además de como un punto de vista respecto a los otros lugares. Entonces, ¿dónde cabría situar este lugar del escritor y de su escritura? ¿Y cómo se relacionaría este lugar con los otros que en principio le son exteriores o externos? Así que, por un lado, la cuestión de la imagen, que fue ya un poco presentada en las dos intervenciones de Cézanne y de Eduardo, y también la cuestión de la relación entre el interior y el exterior, cómo la literatura se apropia de estos temas. No sé si quieren decir algo, Cézanne o Eduardo. No te oímos, César. Ajá, es que se me olvida prender el micrófono. Bueno, estoy partiendo más o menos de... Yo trabajo con casos, ¿no? Siempre que trabajo con la ciudad y la imagen, sobre todas las cosas, como he viajado tan poco, a mí, por ejemplo, me sucedió cuando fui hace apenas 2 años por primera vez a Nueva York, que yo iba buscando la Nueva York de Martí. Y
Y la gran trampa de ese ejercicio a la hora de ver sobre todo el puente de Brooklyn, es precisamente saber, y lo hice, ¿verdad?, con todo propósito, es saber que cuando Martí escribió el texto no estaba allí en el momento de la inauguración del puente, ¿no? Entonces, bueno, lo sabemos, ¿verdad?, por distintos críticos, incluyendo a Julio Ramos, ¿no? Pero saber que la mayoría de los textos que escribió Martí sobre distintos momentos particulares de los Estados Unidos, allá mientras estaba en el exilio, que los haya hecho desde textos y no que haya estado en el lugar, para mí fue magnífico, ¿no? Entonces la lectura cambia. Entonces la cantidad de veces que Martí hace uso de, por ejemplo, valga la redundancia, las cantidades, no tanto metal se utilizó para construir esto, sabiendo, ¿verdad?, que él lo recoge, información que recoge de otro texto, pues me parece, ¿no?, una especie de palincesto magnífico, ¿no? Entonces, cuando visito el lugar, pues la gran trampa es que me pareció mucho más majestuoso el texto de Martí por las cantidades que viendo el puente en sí mismo, ¿no? Y esa es la trampa y la belleza de la literatura, ¿no? Entonces, pues, cuando visito lugares también me sucede lo mismo, ¿no? Ya sea aquí en Puerto Rico o en otro lugar. En el momento la primera vez que yo leí, por ejemplo, el texto de Eduardo Lalo sobre el Burger King de la calle San Francisco, me pasa lo mismo, no puedo dejar de ver a la estatua de Brau de la misma forma después que Eduardo la comparó, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Así que, pues digamos, hay una gran desventaja y a la misma vez una ventaja. Ese es el ejercicio que me fascina, ¿no? Y que volviendo a Platón, pues estamos ahí, ¿no? Platón hablaba de 3 camas. La cama como idea, la cama del carpintero, del artesano, y la cama que hace o describe el poeta. Y la del poeta siempre es la que está más alejada de la realidad y a mí a veces me parece la más cercana. ¿Ok? Entonces, pues ese ejercicio a mí siempre me ha llamado la atención a tal punto que cuando voy a distintos lugares, pues precisamente lo que busco, me llevo libros de esos lugares para la mi imaginación con el lugar y casi siempre me llevo la sorpresa de que el libro me da a veces hasta más satisfacciones y no me atrevo, ¿verdad?, a decir más, pero son distintas, ¿verdad?, las escenas, ¿no? Y termino con una escena que me gustó muchísimo de un libro que estaba leyendo hace poco sobre México. Yo fui a México por primera vez hace 1 año o 2 años atrás, no, más un poquito más. Y imagen de una anécdota realmente que es de los que trabajan en uno de los trenes en el DF. Yo no estuve en el DF, pero estuve en Guadalajara, pero nada, querían preservar la sangre que quedó en el tren a Total Recall, en uno de los trenes. Ellos querían preservarla como una imagen del futuro. Entonces ellos de alguna forma querían ese rinconcito de la ficción que había sido no precisamente la realidad del tren cotidiana de todos los días, ¿no? Algo parecido también sucede con Los Miserables, ¿no? Cuando uno lee Los Miserables y lo compara con los historiadores, y uno ve que todas las calles están coincidentes, excepto una, y uno de los críticos dice, bueno, pues en esta calle Víctor Hugo se la inventó para que su héroe escapara, ¿no? Entonces a mí me parece que el juego de que Víctor Hugo le abrió una especie de calle o de puerta para que finalmente, ¿verdad?, pudiera accesar a esa ciudad ficcional, pues me parece genial, ¿verdad? Porque es el ejercicio que yo hago a la hora de la lectura y que pues, muchas veces me parece mucho más rico el texto en sí que precisamente el lugar en específico, ¿no? Así que pues nada, lo dejo ahí para abrir la discusión. Bueno, comentando a partir de lo que se está elaborando, el asunto también es que todo estamos leyéndolo, ¿no? Leemos el texto y a través del texto leemos la realidad, sea el puerto de Brooklyn o San Juan o París o lo que sea.
De ahí que entonces habría que pensar un poco cuál es la experiencia de la lectura, ¿no? O la práctica de la lectura. Nosotros no leemos, al igual que casi cualquier otro acto humano, desde un estado de inocencia, ¿no? Cualquier posición de lectura está construida. Y por eso muchas veces a la hora de leer la realidad, leer el texto y leer la realidad a través de él o más allá, ¿no? Paralelamente a él, estamos leyendo también la construcción de un prestigio o su contrario, ¿no? Entonces, yo recuerdo, es una anécdota que está presente en Los Países Invisibles. La primera parte, ¿no? De tanto un viaje a Europa, ¿no? Donde yo fui de trabajo, y pues alguna de esta gente, de estos profesores que estaban en este programa, se iban a viajar. Yo me quedaba en el sitio donde estuviera, pues no tenía los recursos y pues, aprovechaba el tiempo explorando el lugar donde estábamos. Pero el lunes por la mañana me los encontraba en la mesa del desayuno, ¿no? Entonces, para mí era grotesco, porque era esta gente que te hablaba de que a mí casi me parecía mágico, ¿no? Había estado en Egipto, qué sé yo, de viernes a domingo, ¿no? O en otros que habían estado en, qué sé yo, en Estambul y así, en cualquier sitio, ¿no? Más o menos. Entonces están viendo un prestigio, porque no estaban yendo a, qué sé yo, a Tours allí en Francia, ¿no? No estaban yendo a Nahuabo, Puerto Rico, tú sabes. Estaban yendo a una imagen del prestigio que a su vez, si estuvieran en Nahuabo, en el Tour o en donde sea, estarían viendo la realidad a través de una imagen del desprestigio, ¿no? Del insignificante. Lo que olvidamos es que en un planeta esférico todo punto es un centro del planeta, ¿no? Esos prestigios son construcciones, de ahí que Levitown, un amor pueda ser un lienzo para expresar la condición humana, ¿no? Así, ¿no? Otros textos. Entonces, lo que es difícil quizás para la mayor parte de los lectores separar lectores de la realidad, lectores del texto y de la realidad, separar la construcción de la lectura misma. Es imposible, de hecho, pero tener conciencia de las particularidades de la construcción de la lectura, ¿no? Nosotros estamos en un país, Puerto Rico me refiero, cuya existencia en la conciencia general de Occidente tiene un punto pragmático, como toda cosa, ¿no? Como toda idea. Y la existencia de Puerto Rico es para tener un espacio de desprecio que engrandezca a otro, ¿no? Ya sea por su pequeñez, por su posición política, etcétera, 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 ¿no? El universo se construye para que existan países como Puerto Rico, ¿no? Culturas como Puerto Rico, en donde la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Estaría viendo automáticamente una visión súper limitada de la realidad y de la condición humana, ¿no? Hay sitios en el planeta, ¿no? El hecho de que haya centros, entre comillas, ¿no? Que se permiten como lugares albergar un concepto de universalidad se debe porque a otros puntos del planeta que son iguales de centro del mundo se le niega la posibilidad de ser leídos, ¿no? Y de ser asumidos como un punto único. Es lo que es, ¿no? Un punto único de visión, un punto único de lectura. En ese sentido, parte como aborda Los Países Invisibles, esos lugares sin prestigio son espacios de visión,
porque no hay nada peor, entenderá como lo estoy diciendo y con esta provocación, pero tiene sentido también. No hay nada peor que ser francés, o alemán, o estadounidense, o sueco, ¿no? Porque todo el mundo tiene una imagen prestigiosa de ese sitio, que afecta tanto a los que vienen desde afuera como peor a los que están adentro. Asumen una posición y una valía en muchos casos, que como toda valía es cuestionable, pero que en muchos casos no poseen, ¿no? Entonces, esa actitud mencionaba Sinope, a Diógenes de Sinope hace un momento, pues es la posición extraordinaria, ¿no? La anécdota esa, probablemente apócrifa, de que está Alejandro Magno por ahí, que quiere conocerlo, y él está sentado en el piso, en el medio de la plaza, y le dice, mira, muévete un poquito, porque me está tapando el sol, ¿no? Entonces, esa anécdota que parece a veces muy banal, puramente anecdótica, ¿no? De la minucia de la historia, no, es una posición de enorme profundidad. El no reconocer, perdón, a lo contrario, el reconocer, está, digo, reconociendo la construcción de la lectura. Alejandro Magno lo acompaña colectivamente a la construcción de una lectura. Él es el emperador, ¿no? Debe ser tomado en cuenta, es poderoso, es importante. Cualquiera puede beneficiarse de estar cerca de él. Y esta figura desactiva completamente eso. A mi juicio, ese desactivar del prestigio es lo que pasa. Ese es el pensamiento real, más real, ¿no? Otra actividad cerebral, ¿no? De ahí que pensar en una actividad muy particular de la mente que se puede definir quizás como ir en contra de las creencias. Pensar siempre está en contra de lo que hasta un momento dado pensamos que las cosas son. Y eso es evidente en el pensamiento científico. Se pensaba que la cosa era así y a veces se piensa así por mucho tiempo, de cada siglo, milenio, qué sé yo. Y de pronto resulta que todos nos enseñaron que Plutón era un planeta. Y cuando mis hijos estaban en la escuela, corregía y hasta que averigué que ya no es un planeta, ¿no? La ciencia dice ahora que es otra cosa. Yo no sé exactamente qué será. En todo caso, es una idea de la enunciación, porque nadie ha estado allí, ni puede estar, ni jamás estará, ¿no? Es otro elemento más del panorama, en el caso humano, a no ser que seas astrónomo, básicamente el panorama escolar de la infancia. Ya eso se limita, ¿no? Como cualquier otra idea. Todos son plutones. Sí, gracias. Creo que ambos señalan como la imagen del lugar y en este caso la imagen literaria, tal como se elabora, se construye, es probablemente donde nos situamos como lectores para habitar los lugares, ¿no? Y cómo hay toda esa cuestión de la visibilidad, de la relación de prestigio, de desprecio, que Eduardo ha señalado, y con la idea de que precisamente estar en la posición de la visibilidad o de la mayor visibilidad implica también una especie de invisibilidad, no solo hacia los demás lugares, sino también al propio, ¿no? Porque uno desconoce muchas veces. La imagen sirve a veces como algo que esconde la realidad del lugar u otras lecturas del mismo lugar que señalarán o que irán más allá de los clichés, etc. Así que, en efecto, la noción de imagen del lugar creo que
que es muy, muy productiva, muy fructífera en cuanto a cómo es que nos situamos y cómo es que leemos e interpretamos estos lugares. No sé si Bruno quieres añadir algo o comentar algo. Sí, en la misma línea que, por ejemplo, mi presentación fue un poco por esa línea, pero más la de Giacomo, ¿no? Cuando hablaba de Venecia, que trata todo el asunto de también el consumo de las imágenes de los lugares, ¿no? Que eso es en el fondo lo que ofrece el turismo, ¿no? Uno va a intentar hacerse la foto en aquel lugar que previamente cree conocer o tiene una imagen de él, y el propio lugar promueve una imagen que, como estábamos hablando, no tiene que corresponder a la experiencia del que habita realmente el lugar, el poblador del lugar, incluso se ve forzado de alguna manera a mostrarse como aquello que se espera de él, ¿no? En el caso de Venecia es un caso más que elocuente, justamente porque es casi por antonomasia, ¿no? La belleza, la idea de la belleza urbana incomparable. Y obviamente, ¿sabes? No estoy cuestionando la existencia de esa belleza, no, pero lo que estamos vendiéndole al turista que está destruyendo esa belleza es una fotografía. No, creo que no conté la anécdota completa de esos corredores que llegaban los lunes y regresaban de la Gran Pirámide, y el comentario que tenían, mira, yo pensé que era más grande, ¿no? O que fueron a tal otro sitio prestigioso y dicen, no, fíjate, no es para tanto. ¿Qué quieres decir, no? Estás en una especie de una actitud casi infantil, ¿no? Con respecto a un dulce, ¿no? Y la idea de que por la mera existencia, es como que fue una lista que uno hubiera tachado, mira, ya estuve en la Gran Pirámide. No tengo idea qué es, por qué es, qué sitio valor tiene. Después de todo son imágenes del horror también, porque fueron construidas con trabajo esclavista, ¿sabes? Nada de eso está. Está la idea de que es prestigiosa y que es un destino turístico, un lugar particular, que es muy como otra. Nadie va a Burundi o a Botswana o a, no sé yo, Suazilandia. En ese sentido, no sé si, yo creo que interrumpí a Etienne. Nada, un breve comentario. En ese sentido, hay, por supuesto, escritores que juegan también a contrapelo de esas propias visiones, ¿no? Y me viene a la mente el caso de Joyce, que por un lado, ¿verdad? Odiaba Dublín y la construye desde afuera, preguntándole a la mamá o escribiéndole, mira, dime de qué color está el lugar o tal sitio, pero cuando uno lee bien el Ulises, uno se da cuenta de cómo el propio Joyce dinamita la propia visión de la ciudad. Digo, ya se ha construido todo un turismo literario, ¿verdad?, respecto a la ciudad, pero él mismo coloca a uno de esos personajes leyendo en el retrete. Y me parece que ahí hay una forma también de dinamitar la propia ciudad desde la literatura, ¿no? Desde la visión literaria, ¿no? ¿Qué imagen es esta, verdad, tan extraña de leyendo en el retrete? Y un poco eso que llegaron a molestar incluso a Virginia Woolf sobre el texto, ¿no? Que era un texto demasiado muy cotidiano, que hace alguien abriendo una gaveta y describiendo lo que hay dentro de la gaveta. Que por qué él escribe textos así, que no va al grano. Digo, lo de no va al grano lo añado yo, ¿no? Pero un poco la molestia de Virginia Woolf con el texto a mí me llamó la atención, porque yo creo que da cuenta precisamente de cómo el propio Joyce está también, por un lado, tratando de amar a la ciudad que odia, y por otro lado, dinamitando el ejercicio del prestigio del que hablaba un poco Eduardo. Sí, muchas gracias a ambos por estos comentarios sobre la imagen del lugar y el lugar como imagen. Y no sé qué te parece, Bruno, pero como el tiempo está corriendo, ¿qué te parece si
dejamos a nuestros invitados la libertad de escoger entre los uno de los tres temas que nos queda para el final de la presentación, es decir, entre el tema del espacio y el tiempo, es decir, el lugar como estratigrafía o las marcas, huellas o rastros del tiempo en el lugar. También queríamos enfatizar como otro tema la cuestión de la escala, el tema de la escala que fue tratado con cierto detenimiento por Francesc en su trabajo sobre el espacio del estudio de radio, y que también fue una pregunta que se hizo a Cézanne, que Julie le hizo a Cézanne sobre la escala de dónde percibir la ciudad. Cuando hablabas Cézanne hablaba de las fotografías que tomaba desde el carro, ¿no? para acercarse a las calles de su barrio. Y también teníamos como último tema los usos, significados e historias del lugar, incluyendo cómo el lugar se describe, imagina y apalabra. Así que tenemos aquí tres temas: la estratigrafía en términos temporales y espaciales, la cuestión del significado y de las historias del lugar, y también la cuestión de la escala, a qué escala percibimos, a qué escala habitamos, a qué escala leemos también estos lugares. Así que no sé si quieren expresarse sobre alguno de estos temas o los tres, pero como el tiempo corre, prefiero no leer los párrafos que habíamos redactado Bruno y yo para aprovechar mejor de sus comentarios. Incluso en el último párrafo mencionábamos el ejemplo de Cambrai, ¿no? de Proust, de cómo se crean lugares con palabras o cómo lugares cambian de significado gracias a la literatura, ¿no? No sé si abundando en el tema. Bueno, la existencia de los lugares, de personajes, de todo, también es el efecto de la ficción. En la ficción, contrario a la idea popular, crea una especie de superrealidad. En la vida normal, en la vida real, entre comillas, uno no sabe por qué alguien dejó de hablarnos. Tiene una idea, pero como no tiene una idea completa, uno inventa una historia. El relato es tan importante en el ser humano, por eso estamos siempre haciendo relatos. O sea, las noticias son un relato, un cuento. Entonces, uno no sabe por qué nos dejó de hablar, inventamos una historia, solamente una historia más o menos paranoica y narcisista, ¿no? Y sea lo que sea, se resuelva la situación o no, nunca tenemos la totalidad de la historia. En la ficción, si está bien hecha, tenemos la totalidad de la historia, porque el lector sabe lo que el personaje no sabe, ¿no? Aún en un relato de primera persona, el lector está viendo esa historia desde otro lugar, desde otra posición, está teniendo otra idea, y de ahí que entonces se haga una especie de superrealidad. Y eso pasa también en un texto filosófico, ¿no? Lo que pasa es que es de otro orden, con otro sabor. Pero quizás la forma más dramática que puedo pensar es una anécdota que he hecho más de una vez, ¿no? Cuando Simón, ¿no?, se presentó últimamente esta semana por el hecho que te estrenó la película basada en la novela, pues he tenido que bregar con eso también, de nuevo. Pues se presentó en Buenos Aires, porque fue cada año, y en el contexto de la Feria del Libro, que es un evento bien grande y
y demás, entonces había bastante público en la presentación. Se acaba y hay siempre gente alrededor de uno, tal, uno se va alejando de otra actividad, que son incontables en el contexto de la feria. Pero yo me doy cuenta que estoy hablando con otra gente que me ha abordado, hay una señora mirándome muy fijamente y con mala cara no sé, a unos metros de mí. Y cuando me libero, veo que viene directamente hacia mí como tiburón, así como una aleta que viene justo. Y cuando todavía no se ha acercado, en el medio de un espacio público me empieza a increpar a gritos. No, usted es un mal hombre, un cobarde, y la verdad que debería estar avergonzado. Y obviamente yo no soy de allí, o sea, uno se inquieta un poco que haya una persona gritándole ese tipo de cosas, ¿no? Locos en el mundo. Y me sigue y me va señalando así con el dedo, y usted es esto y lo otro, mal hombre, no sé qué, hasta que por fin me da la explicación. Usted tenía que haberle abierto a esa mujer al final. Obviamente está refiriéndose a la novela. Solo hay un problema, yo no le puedo abrir una puerta a un personaje de ficción. Entonces, la realidad, y esto podría ser versiones de esta misma anécdota en diferentes países, en diferentes situaciones con diferentes gente. La ficción genera una suprarrealidad. Y a alguna gente le cuesta alma, corazón y vida darse cuenta de que no fue real, que es real en otro orden de la existencia, pero que no es real en el sentido de que biográfico o autobiográfico. Eso mismo pasa con todo lo que hemos discutido en el día de hoy. A mucha gente le cuesta alma, corazón y vida pensar de que tal autor o tal monumento o tal ciudad o tal lugar no es lo que se imaginó, lo que el texto construyó, lo que el texto interno también de los seres humanos construyó. Y eso lo vemos en una experiencia clarísima, que es la experiencia amorosa, ¿no? Es gran parte del dolor del amor, ¿no? El darse cuenta que es un acto de pensamiento, que la construcción que se hizo del amado o de la amada no es real, que es un personaje, y que ese personaje no está en la realidad, no está completamente en la realidad, está de algún modo, ¿no? A veces de ningún modo, ¿no? En cosas muy perversas, donde la persona quiere a una persona que es abusiva o peor, ¿no? Pero el texto es el lugar. Sí, detrás de él está la enunciación, que quizás es el lugar más lugar, pero no es lugar, porque está dentro de nuestra cabezota, ¿no? Es el cuerpo, en ese sentido, el único lugar. Lo otro lo usamos para movernos e ir a comprar comida al supermercado, para encontrar a nuestros hijos en la calle o para, qué sé yo, pero en el sentido que estamos hablando básicamente de realidades interiores. Es en fondo lo único. La experiencia humana es una realidad interior al 100%. Lo que hay afuera es una imaginación. Ni siquiera sabemos si tiene los colores que realmente que tiene. Nosotros los percibimos de cierta manera por nuestra fisiología y por la evolución y por los países que somos. Si fuéramos una mosca, veríamos completamente la realidad de otra manera. Y habría pues una mosca cuestionando otra mosca con respecto a un insecto que no lo dejó abrir, que no le abrió la puerta o algo así, ¿no? En su casa. Sería otra forma de realidad. Sí, gracias, Eduardo. Y hasta podríamos preguntarnos si hasta este lugar interior que estás describiendo también es una ficción, quizá. Es decir, que Sí. no solo
no solo la Tal realidad cual, exterior, sino... tal cual es una ficción. Si lo tomamos por el flujo mental habitual, es una ficción, porque está hecho de palabras, está hecho de imágenes, de pasado, de construcciones de nuestra cultura, de nuestra época, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yendo a esto, algo como lo que estamos haciendo en este instante, que estamos en un lugar que por la pandemia, ¿no? Yo le estoy hablando a una máquina, como decía hace un momento, todos le estamos hablando a una máquina, no estamos con nosotros. Es evidente aquí la imagen, la construcción de la que hablo. Mi percepción de ustedes a veces es una letra o unos cuadritos, ¿no? Con unas imágenes muy limitadas. Pero piensen ustedes el efecto, la ficción, la creciente ficcionalización de la imagen que estamos teniendo en nuestra época. Piensen, por ejemplo, en el proceso educativo, en donde la inmensa mayoría de los estudiantes ya sustituyen hablar a la máquina, o no hablarle, mirar la máquina, como un proceso de participación activa, como un estar. Hay que redefinir el verbo estar de pronto, ¿no? Porque no estamos, o no estamos de la misma manera. O sea, yo puedo estar sin que se me vea. Es el hombre invisible, sin que yo hable. Y la pregunta es ¿por qué estoy? ¿No? Porque ese estar puede ser yo estoy hablando por teléfono. Estoy en otra ficcionalización del estar, ¿no? Y así sucesivamente. Los resultados de eso están por verse, pero es una forma en que la imagen, en un sentido, ¿no?, que habría que problematizar, está sustituyendo ya, multiplicando la sustitución de la realidad, ¿no? Y de ahí que yo creo que va a llevar a formas totalmente basadas en la imagen, y en donde se va a preferir la distancia. Estamos en el proceso también de que los poderes que son de construir unas poblaciones, ¿no?, acostumbradas y que prefieren incluso la distancia, la no presencia, ¿no?, las relaciones sin cuerpo. En ese sentido, todos nos estamos digitalizando. Nuestros cuerpos se están digitalizando. Los espacios se están digitalizando. Uno puede ir ahora a YouTube, y que parece ser una moda reciente, y es alguien que viaja y anda con un teléfono aparentemente o con una tipo cámara, algo así, y sencillamente camina a una ciudad o un espacio, un lugar. Pero usualmente son ciudades, por lo que he podido ver, ¿no?, que está en Cairo, ¿no?, y camina en Cairo. Y tú tienes hora y media de alguien caminando en Cairo, ¿no? Es un viaje virtual. En el futuro las agencias de viaje van a venderte eso de manera más sofisticada. Entonces, ¿quién controla la imagen? ¿Quién crea la imagen? Es todavía la pregunta más perniciosa en esos casos. Porque ya no vamos a tener tan accesible la experiencia directa, con criterio propio de lo real, sino dar por real lo que ya es múltiples veces una construcción. Sí, gracias Eduardo. No sé si César quieres abundar sobre uno de estos temas que hemos presentado al final. No te escuchamos, César. Estás en mute todavía.
está apagado tu micrófono, César. No te escuchamos. Solo es imagen. Solo imagen. En lo que se puede conectar, interesante porque lo que nos comentaba Lalo tiene mucho que ver con, por ejemplo, la jerarquización de los sentidos, ¿no? Como, por simplificar, la forma occidental de aproximarse a la realidad suele privilegiar la vista y no el tacto, el olfato, otros sentidos que nos acercan más físicamente a lo que nos rodea, ¿no? Entonces pensamos que lo que vemos lo conocemos y que una imagen es ya conocimiento y es un conocimiento incluso superior a otros conocimientos porque la imagen implica cierta separación entre el objeto y el que mira, ¿no? No sé si Sam ya puede llegar. Sí, totalmente. Qué pena, César. Espero que logres volver, porque es bastante frustrante para nosotros verte expresándote sin poder escucharte. Esto es la apuesta, la manifestación de lo como lo que estaba diciendo, ¿no? De pronto tenemos, San ha sido despojado del habla. Tu cuerpo ahora no se mueve, no habla. Ya está. No, César no existe, si no lo vemos no existe. Sin embargo, lo vemos. En ese sentido, de nuevo, Lalo, ahora sí, es una imagen sin contenido. En ese sentido, Eduardo... Lo prestigioso porque no se le escucha. Tiene que pasar por la frontera ahora, ¿no? Sí, volverán a pasar la aduana. Sí, pero una pregunta que me surgió cuando hablabas tú, Eduardo, es que este concepto de ficción, para ser pertinente o eficaz, digamos, necesita tener como contraparte algo que no es ficción. Y que, según entiendo, llamamos realidad o real o verdad. Pero la dificultad es que si pensamos que todo es ficción, pues entonces llegamos a algo que cesa de ser ficción, precisamente por perder la relación con el criterio que llamamos verdad o realidad. Entonces, lo que encuentro difícil, lo encuentro muy interesante pensar que la lectura del mundo, de los lugares, es una ficción que creamos como dijiste muy bien, de que no hay ningún lector que sea virgen de otras lecturas y de todo un conjunto de prenociones, historias, etcétera, que hacen que leemos los lugares a la luz de muchas cosas, que somos lectores a la luz de todas las lecturas que hemos hecho antes, etcétera. Y que también el autor o el escritor, supongo, es escritor a la luz de todo esto, ¿no? Y entonces, si entiendo que todo es ficción, pero ¿qué queda entonces del concepto de verdad o de realidad? Y es que no hay un lugar real, quizás. O si no, hay distintas maneras de pensar, construir, fabricar, y sería interesante ver cómo hay quizás hasta una política en la construcción de los lugares, una geopolítica de la construcción de los lugares, que es algo creo que haces en los países invisibles, ¿no? Pero mi pregunta era sobre todo sobre dónde se ubica el criterio de realidad, si
todo es ficción o construcción? La reflexión es súper pertinente de tiempo. Quizás la respuesta está, a mi juicio, todo tiene un contenido ficticio. No es ficción en el sentido como un autor, un novelista hace ficción, pero construimos con palabras y con ese mundo no ingenuo de construcciones sobre construcciones cualquier evaluación o conceptualización de la realidad. Ahora, ¿dónde está la verdad? Probablemente no tenemos acceso a esa verdad con mayúscula, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de una lectura. Y entonces el carácter de la lectura es lo que nos acerca o nos distancia. No es lo que acerca o distancia esa ficción de una realidad posible. Porque si leemos convencidos, es decir, vamos a decir el cliché, vamos a ir al mundo de los clichés, la madre que piensa que su hijo es extraordinario, está leyendo la realidad, pero la está leyendo de una manera tan interesada que a lo mejor no ve que su hijo tiene grandes defectos, ¿no? Que lo puede percibir otra gente, que tiene otras lecturas. En ese sentido, la realidad es una confrontación de lecturas, de interpretaciones, de hermenéuticas, ¿no? La realidad, sea lo que sea eso, quizás está más allá, en la frontera más allá de lo verbal. En ese sentido, Occidente, la tradición occidental tiene grandísimos problemas desde el cristianismo en adelante con ese tipo de cosas, salvo productos quizás muy limitados, ¿no?, del cristianismo. Pero otras culturas bregan con ese espacio no verbal. Lo que estamos hablando, por llamarlo de algún modo, por señalarlo de algún modo, son culturas del trance. Que eso va desde culturas que acceden, digamos, a ese estado alterado de conciencia, en donde aparentemente se da una realización de otro tipo, llamémoslo, y que puede estar desde, qué sé yo, la cultura africana, ¿no?, que trabajan con eso a través del ritual y de la música, pero toda vamos a decir, unas prácticas del silencio, ¿no?, muy diferentes, ¿no?, porque no envuelven usualmente sonido, o lo envuelven de otra manera, como puede ser todas las prácticas contemplativas, meditativas, ¿no?, que asociamos con culturas orientales, pero o puede ser el chamanismo, ¿no?, en muy diversas partes del mundo, ¿no?, desde las Américas precolombinas a la misma Europa, ¿no?, anterior al cristianismo. Entonces, esas prácticas otras no buscan un texto, buscan una trascendencia de un texto. Y quizás pensar de que hubo un pensamiento filosófico que no fue textual, aún en Occidente. La primacía del texto vino en un momento dado, ¿no?, y luego el cristianismo la construyó todo sobre él, del libro sagrado, ¿no? Y eso pues construye nuestra lectura de la realidad de cierta manera. Sí, muchas gracias, Eduardo. No sé si César ha logrado volver con nosotros. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, sí, estoy aquí. super. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí, sí. Respecto, sí, sí. Cuando entré, escuché la pregunta, el asunto de las demás, y reaccionando a lo que planteó Eduardo ahora, estoy pensando en Juan José Saer cuando habla de la ficción como antropología especulativa. Y un poco yo creo que la idea de Saer ahí, en ese texto, un ensayo sobre la ficción, y es precisamente es que
hay un intercambio, ¿no? El hecho de que necesitamos la realidad, pero en la medida en que nosotros intervenimos en la realidad se da una especie de antropología especulativa, ¿no? De la misma forma como un escritor hace un texto, los ciudadanos también quieren rehacer la ciudad a su modo, ¿no? Entonces, digamos, ahí se da una especie de antropología especulativa donde todo confluye a la misma vez y todo está atravesado por la ficción, pero ficción aquí no implica mentira, ni implica, ¿verdad? Sino precisamente una forma de acercarse de una forma más libre a esa realidad, entre comillas. Entonces, pienso un poco en ese graffiti que Luis Rafael Sánchez menciona en una de sus columnas, creo que está en Devórame otra vez, donde hay un sujeto que escribe un graffiti que dice: Eneida, carajo, ámame. Y entonces, ¿verdad? El carajo puesto ahí, ¿verdad? Como una forma, ¿verdad? Con una fuerza. Y escribiéndole a la ciudad, pero también escribiéndole a ella, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio un poco de la ficción tiene que estar directamente relacionado con esa relación un poco extraña de cuando la música empieza a escribir, ¿no? Siguiendo el libro de Havelock. Un poco la idea es esa, ¿no? Cuando en vez de tal vez hacer la línea tajante entre la realidad y la ficción, yo creo que podemos hablar de una antropología especulativa, que todo el tiempo estamos ensayando la ficción humana, tratando de escribir la ciudad por un lado, tratando de escribir el campo, tratando de hacer marcas, ¿no? Que eso es finalmente la escritura. Y yo creo que tanto, ¿verdad?, la marca del arquitecto, la marca del auto, la marca del grafitero y la marca del escritor que piensa la ciudad están, todos están relacionados a la vez, y no necesariamente uno tiene primacía sobre otro, ¿no? En la medida en que trata de escribir o reescribir el proceso, ¿no? Estoy pensando un poco en eso para no caer tal vez en la oscilación entre ficción y realidad, ¿no? O ficción mentira, ¿no? Que puede ser un poco tramposa. Yo creo que el concepto de antropología especulativa pues, nos puede ayudar un poco a ver la condición humana hacia adelante y hacia atrás, en ese presente que estamos todo el tiempo tratando de marcar, ¿no? Pensando un poco en eso. Sí, muchas gracias, César, porque esta vez te escuchamos muy bien. Y sí, entonces un concepto de ficción que no sea opuesto al concepto de verdad o realidad, sino la ficción como proceso de creación de la misma realidad y experiencia de esa realidad, sí. Es que la ficción es una investigación sobre la realidad, una exploración de la realidad. No es la idea banal, ¿no? de casi escolar, ¿no? de la ficción, de que no pasó, por lo tanto es una cosa que genera toda suerte de prejuicio hacia la literatura y hacia la filosofía, irónicamente también. Que vienen muchas veces de gente de ciencias sociales o de historia, ¿no? De que esto es como un relato que no tiene trabajo de archivo, ¿no? Que también es una forma de inocencia, como si el archivo fuera la realidad, o sea, es otra construcción, ¿no? Entonces, esa idea pues, no es lo que es la ficción. La ficción investiga, explora la realidad, explora posibilidades. Y de hecho, es un área del saber, es una disciplina del conocimiento. Lo que la mayor parte de la gente sabe, digamos, por fortuna en nuestro caso, de un conflicto armado, ¿no? Una guerra. Lo poco o mucho que sabemos viene por la ficción, ¿no? No hemos tenido una experiencia directa, digamos, poniendo que ese sea el caso de todos. Hago una suposición. Pero en caso que lo fuera, tenemos por las películas, por las novelas, por los relatos, ¿no? Una cierta imagen. Si hemos tenido cierta curiosidad, por nuestra lectura también discrimina. Decimos, bueno, tal película o tal novela, probablemente esta no es una experiencia tan real como tal otra, ¿no? Es una especulación que no tenemos la posibilidad de certificar que es así, pero desde una perspectiva de lectura, desde casi una tradición de lectura, a lo mejor
podemos llegar a pensar eso de esa forma. Y eso es algo que está muy generalizado. O sea, la inmensa mayoría de la gente piensa que ficción es un discurso débil, por decirlo de algún modo, ¿no? Muy débil y prescindible, porque no pasó. Y eso es indicio de lo mal que se enseñan las cosas en las escuelas, en muchos sentidos, de que producen millones de individuos en cualquier país del mundo que ve de esa forma lo que es un arma extraordinaria de profundización sobre la realidad, que es la ficción. Bueno, muchas gracias. No sé si Bruno quieres añadir algo. Creo que nos hemos excedido del tiempo con mucho interés de poder seguir escuchándolos a ambos. Quiero decir un detalle, ¿Sí? una cosita, un detalle solo, que entiendo que además estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que porque te interesan esos enfoques, esos temas, que un poco lo que estaba comentando Eduardo, se puede encontrar un paralelo de eso en la etnografía, ¿no? En cómo los etnógrafos construyen relatos o reproducen relatos, que y ahí no se discute si son ficción o son realidad, ¿no? Son realidad para el que los narra y el propio ejercicio de la escritura del etnógrafo es un ejercicio literario. Y hay toda una reflexión sobre eso, que quizás desde la historia o de otros ámbitos la filosofía se podría aprender mucho sobre esa reflexión sobre qué hace el antropólogo, el etnógrafo, ¿no? Antes de que acabemos, quisiera agradecerle a ustedes dos, a Bruno y a Etienne, que lo olvidé hacer al principio, este esfuerzo y la generosidad que han tenido conmigo, ¿no? De invitarme. Y nada, decirles que lo aprecio mucho y que quedo a sus órdenes, y que ha sido un muy buen proyecto. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Eduardo. El placer ha sido nuestro. Me uno a las palabras. Claro. Gracias, César. Muchas gracias por haber aceptado nuestras invitaciones. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que tengamos otras oportunidades de colaborar. Agradezco a Bruno también por su paciencia y colaboración en el proyecto. Ha sido muy estimulante a lo largo de las 2 temporadas y espero que quizás nos inventamos una tercera temporada sobre el mismo tema u otro tema. Un placer siempre colaborar contigo, Bruno, a distancia, a pesar de que sea a distancia. Y gracias a todos los que han participado. Veo aquí a Frances, a Luisa, a Julie también. Muchísimas gracias. Estas son mis palabras de cierre. Hola, Luisa. Y Bruno, te dejo cloturar con tus palabras. Nada, gracias a todos y recordar que la idea del proyecto también es tener, en la medida de lo posible, una versión en libro, en publicación. Espero que podamos trabajar con eso y que salga un proyecto que seguro que va a ser muy interesante y refleja lo que se ha dialogado aquí, ¿no?